Fallece el expresidente Alberto Fujimori y lo que se recuerda son los crímenes cometidos contra las mujeres de su propio país. Bienvenido a Noti 809. Permíteme compartirte la información. Alberto Fujimori, expresidente peruano, que murió a sus 86 años de cáncer y que gobernó desde 1990 hasta 2001, deja un legado ensombrecido que no le dejan de recordar. De hecho, el ex jefe de Estado, cuyo origen era japonés, estuvo en la cárcel 16 años hasta ser indultado. Tenía una condena de 25 años por 2 matanzas de civiles, violaciones a los derechos humanos y corrupción. Pero lo que ahora le recuerdan es el crimen contra miles de mujeres quechuas en 1996 a 1998, que fueron a la corte a hablar en contra suya y que fueron esterilizadas forzadamente. Según cifras del Ministerio de Salud de Perú, entre 1996 y 2001, más de 27.000 mujeres y 22.000 hombres, más que todo provenientes de comunidades empobrecidas y racializadas, fueron esterilizados sin su consentimiento y algunos ciudadanos llegaron a morir por las malas prácticas médicas. Esto con el programa conocido como anticoncepción quirúrgica voluntaria, medida eugenésica para combatir la pobreza, según el gobierno, y reducir la natalidad en sectores de escasos recursos. Estas son algunas de las víctimas de Alberto Fujimori. Esperanza Guayama, líder de una de las asociaciones de víctimas que lucharon por la justicia. Serafina Illa Quispe, declarada muerta durante una operación de ligadura de trompas, pero despertó en la morgue. Victoria Guamán, anestesiada y sometida a una esterilización sin su consentimiento. Rudecinda Quilla, forzada a someterse a la operación bajo amenazas de no recibir el certificado de nacimiento de su hijo. Esas son simplemente algunas de las tantas víctimas que se le acuñan al expresidente Alberto Fujimori. Otras víctimas son como Mamérita Mestanza Chávez, Celia Ramos Durán, Alejandra Aguirre Aucapiña, Reinalda Betaleños Aguilar y María Espinola Otiniano. Son algunos nombres de las tantas víctimas mortales de la esterilización forzada de Alberto Fujimori. Estos son simplemente algunos. En el 2002, Fujimori señaló que no tenía nada que ver con aquello y el gobierno peruano afirmó que los procedimientos sí fueron realizados con consentimiento. Sin embargo, hasta el 2021 se buscó la justicia. Más de 200 mujeres contaron que fueron forzadas, engañadas para operarse. Incluso la fiscalía señaló al expresidente en aquel entonces. Sin embargo, una investigación de Congreso en el 2002 encontró que los funcionarios de salud eran presionados para alcanzar metas y que solo se realizó sin consentimiento. Las víctimas, en su mayoría, solo hablaban quechua. También en el informe se habló de complicaciones posoperatorias que causó la muerte de muchas de ellas. De ellos, varias ONG buscaron justicia contra Fujimori. En este caso, que pasará a la historia por generar el efecto contrario. De hecho, según Wikipedia, quedan 2.166 denuncias por esterilización forzada, más de 5.097 mujeres que identificó el Ministerio de Justicia como víctimas de un crimen que está en el Estatum de Roma. Ahora bien, la respuesta institucional fue más bien lenta y olvidadiza. Hasta 2023, aquellas mujeres siguen luchando por esa justicia que están reclamando. Alberto Fujimori, el expresidente de Perú, murió este miércoles 11 de septiembre a la edad de 86 años. Así lo confirmó su hija Keiko Fujimori mediante un mensaje en la red social X, antiguo Twitter. Después de una prolongada batalla contra el cáncer, mi padre falleció. Ha partido al encuentro del Señor. Solicitamos a quienes lo valoraron que nos acompañen con una oración por el descanso eterno de su alma, publicó quien además es conocida por ser ex candidata presidencial del país Inca. El polémico mandatario de ascendencia japonesa enfrenta una larga lucha contra el cáncer.
y había sido condenado a 25 años de prisión por violación a los derechos humanos durante su mandato. Y además, en 2004, la organización no gubernamental Transparencia Internacional lo incluyó en su lista de los 10 presidentes más corruptos del mundo, citando una malversación de 600 millones de dólares durante su administración. Mandato rodeado en polémica y abusos de poder de Alberto Fujimori. Considerado como un presidente controversial, Fujimori dirigió Perú desde el 1990 hasta el 2000 o 2001. Su gobierno es recordado por su dura postura contra el terrorismo, enfrentándose a grupos como Sendero Luminoso y el MRTA, y por implementar reformas económicas neoliberales que estabilizaron al país tras una grave crisis. Sin embargo, su mandato también estuvo marcado por numerosas acusaciones, como ya leímos, de violaciones de derechos humanos, corrupción y un estilo de liderazgo autoritario, que incluyó un autogolpe en el 1992 para disolver el Parlamento. Pero en el año 2000, Fujimori huyó a Japón en medio de un escándalo de corrupción y renunció a la presidencia mediante un fax. Regresó a Perú en el 2007 tras ser extraditado y fue condenado a 25 años de prisión por abuso de poder, corrupción, crímenes de lesa humanidad, entre ellos las masacres de la Cantuta y Barrios Altos. En diciembre de 2023 fue liberado en una decisión judicial polémica y en los últimos meses de su vida había anunciado su intención de postularse nuevamente a la presidencia en las elecciones del 2026. La pregunta que muchos nos hacemos: ¿cómo llega Alberto Fujimori a la presidencia del Perú siendo el japonés? Su principal reto a su llegada a la presidencia fue mejorar la situación económica peruana. Con una política neoliberal comenzó a privatizar empresas claves del sector público peruano para atraer inversiones extranjeras y logró reducir la hiperinflación que azotaba al país desde hace años. Los resultados elevaron su popularidad entre la población. El otro punto fuerte de su política de gobierno fue la lucha contra el terrorismo. Fujimori endureció el combate contra Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, con el objetivo de terminar con su influencia. El operativo tras el secuestro en la Embajada de Japón en Lima por este último grupo en 1997, en el que murieron los 14 terroristas, es un ejemplo de su actuar para con las guerrillas. Una postura dura que hizo que el grupo armado retrocediera, pero que también se utilizara violencia de Estado contra miles de personas. El gobierno de Fujimori financió y armó a grupos paramilitares que operaban como escuadrones de la muerte contra todo civil sobre el que hubiera una sospecha de colaboración con las guerrillas. No olvides comentar y suscribirte y compartir esta información sobre la persona de Alberto Fujimori. Masacres y autoritarismo. Algunas de estas acciones fueron actos de violencia indiscriminados contra inocentes. El 13 de noviembre de 1991 se produjo la masacre de Barrios Altos, en la que fueron asesinadas 15 personas que estaban en una reunión vecinal, y en julio de 1992, 9 alumnos y un profesor universitario fueron asesinados en la Cantuta por tener supuestos nexos con Senderos Luminoso. Las sospechas por crímenes de lesa humanidad contra Fujimori comenzaron a rondar durante esos años, pero el mandatario se escudó en la tolerancia cero con los terroristas. Desde un comienzo, Alberto Fujimori mostró tener un carácter con tendencia al autoritarismo, algo que se confirmó en el 1992. El 5 de abril de ese año, el mandatario se dio un autogolpe de Estado en el que, con ayuda del ejército, se tomó el Congreso y las sedes judiciales. Fujimori no controlaba el órgano legislativo y sus leyes eran constantemente bloqueadas, algo que sirvió como pretexto para esta intervención, aprovechando el descrédito que sufría la política tradicional entre la sociedad tras el Fujimorazo.
Su poder aumentó y fue reelegido en el 1995. Reelección y denuncias por esterilización forzada. Su segundo mandato comenzó con un plazo de salud pública que fomentó la esterilización, sobre lo que ya leímos hace un rato, entre mujeres de bajo recurso con el objetivo de frenar la pobreza en el país. Dicen que los datos de cuántos hombres y cuántas mujeres fueron esterilizadas de manera forzada, dice que los datos son contradictorios, pero se estima que durante su gobierno se esterilizaran alrededor de unos 25,000 hombres y 350 mujeres, pero no se sabe con exactitud cuántas fueron forzadas, cuántas fueron voluntariamente, pero estas son las cifras. ¿Qué causó su caída y cómo fue la detención de Alberto Fujimori? Sin embargo, ninguna de las polémicas mencionadas consiguió tumbar el presidente Fujimori. Entre denuncias de fraude electoral, fue reelegido para un tercer mandato en el 2000. Todo indicaba que aún quedaban 5 años más de Fujimori por delante, hasta que a los pocos meses salió a la luz videos en los que se veía a gente del circuito íntimo de Fujimori sobornar a políticos y empresarios. La privatización de empresas de años anteriores fue de la mano junto con un clientelismo y corrupción que enriqueció a Fujimori y su entorno durante una década. Eso sí, terminó con su gobierno. El 19 de noviembre emitió un fax de renuncia desde Tokio y se refugió en Japón para no ser perseguido por las autoridades. Su exilio en Japón levantó muchas polémicas, pero en 2005 fue detenido en Santiago de Chile durante un viaje tras una orden de arresto internacional. Ese fue el inicio de su periplo carcelario. En septiembre de 2007 fue extraditado a Perú y comenzaron varios juicios e investigaciones en su contra. Alberto Fujimori tuvo condenas por allanamiento de morada, corrupción y robo de fondos públicos, aunque el más importante de todos fue crímenes de lesa humanidad. Fujimori entró en prisión con la perspectiva probable de pasar el resto de su vida ahí, pero no fue así. Desde el inicio de su condena, el sector político fujimorista, encabezado por su hija Keiko, pidió su indulto humanitario por su progresivo deterioro físico y su avanzada edad. Peticiones que fueron desoídas hasta en el 2017, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski decidió ponerlo en libertad, una medida polémica que tumbó la justicia devolviéndolo a prisión en el 2019. Y para concluir este reportaje especial sobre la persona de Alberto Fujimori, Perú declara 3 días de luto tras muerte de Fujimori. El país reacciona entre rechazos y condolencia. Este jueves 12 de septiembre, un día después del fallecimiento del exmandatario peruano Alberto Fujimori, el gobierno de Dina Boluarte declaró 3 días de luto nacional para honrar al expresidente y polémico de Estado, mientras seguidores del presidente se congregan para expresar su dolor. Otros rechazan cualquier homenaje para el hombre acusado de delitos de lesa humanidad durante su mandato de una década. ¿Qué opinión le merece a usted sobre este tema? ¿Usted cree que una persona que ha sido acusada de lesa humanidad, de crímenes, de violencia, asesinatos, crímenes, de esos tipos de crímenes inhumanos, usted cree que una persona como esta merezca algún reconocimiento? ¿Usted cree eso? Déjenlo en los comentarios. Somos Noti 809. Los restos de Alberto Fujimori serán velados en el Museo de la Nacional hasta el próximo sábado 14 de septiembre, confirmó su hija y líder política Keiko Fujimori. El traslado del cuerpo al lugar se realizará en privado, pero las exquisias se celebrarán con asistencia oficial.